Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicarles un tema sumamente importante, que es el derecho procesal constitucional. ¿Cuáles son sus principales elementos y su naturaleza jurídica y filosófica? Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este tema y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal, constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con ese interesante tema. ¿Qué es el derecho procesal constitucional? Bueno, punto número uno. ¿Qué es el derecho procesal constitucional? El derecho procesal constitucional es aquella rama del derecho constitucional que tiene como objetivo fundamental regular los procesos y los juicios constitucionales por medio de los cuales se conocen, se tramitan y se resuelven las garantías constitucionales como el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de carácter general y la inconstitucionalidad en el caso concreto, con el objetivo de que se imparta justicia constitucional por medio de una jurisdicción constitucional ejercida por los tribunales constitucionales con el fin de restaurar el orden constitucional y la plena garantía de la supremacía y la optimización de los derechos humanos en calidad de valores jurídicos fundamentales. Eso es el derecho procesal constitucional. Una vez analizado el concepto del derecho procesal constitucional, vamos a ver cuáles son sus fuentes. Las fuentes del derecho procesal constitucional, en primer lugar, son las fuentes escritas y las fuentes no escritas. Las fuentes escritas tenemos en primer lugar la Constitución Política de la República, en segundo lugar, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y también tratados internacionales de derecho público. También tenemos la jurisprudencia constitucional y, por supuesto, la jurisprudencia convencional como fuentes escritas y las leyes constitucionales. Luego tenemos las fuentes no escritas. Y dentro de las fuentes no escritas, las fuentes no escritas del derecho procesal constitucional son, en primer lugar, los principios constitucionales, esos derechos humanos en calidad de derechos naturales inherentes a la persona humana en calidad de principios y valores jurídicos fundamentales. Esos principios generales del derecho constitucional son la principal fuente no escrita del derecho procesal constitucional. Ahí tenemos, por supuesto, las fuentes no escritas, principios constitucionales, derechos naturales, valores fundamentales, principios axiológicos, fuentes no escritas del derecho procesal constitucional. Una vez entendido esto, vamos a ver los elementos del derecho procesal constitucional. Los elementos del derecho procesal constitucional son, en primer lugar, el proceso constitucional. ¿Y qué es el proceso constitucional? Es aquel conjunto de actos procesales sucesivos en el tiempo que tienen como objetivo la tutela judicial constitucional y que tienen como pretensión procesal una pretensión de carácter constitucional, es decir, la efectividad de la garantía de la supremacía de los derechos humanos y la neutralización de cualquier acto, normativa o disposición que atente contra la supremacía constitucional o contra la supremacía de los derechos humanos. Ese es el proceso constitucional. El proceso constitucional tiene varios elementos fundamentales. ¿Cuáles son los elementos del proceso constitucional? La acción constitucional, la pretensión constitucional, por supuesto, lo que es la sentencia constitucional y el juicio constitucional. La acción constitucional es aquella facultad de impulsar la actividad de los tribunales y los jueces constitucionales, mientras que la pretensión constitucional es aquella petición y aquel conjunto de hechos jurídicamente relevantes que fundamentan la petición de que se restaure el orden constitucional, que se tutele la efectividad de los derechos humanos y que se neutralice y se desvanezca cualquier acto o disposición que sea contraria a la supremacía de la Constitución o los derechos humanos. Esa es la pretensión constitucional y la sentencia constitucional es aquel acto jurisdiccional de fondo emitido por los tribunales constitucionales por medio de los cuales se restaura el orden constitucional, se
garantiza la restauración de los derechos humanos en calidad de principales fuentes del derecho y, por supuesto, se expulsa del ordenamiento jurídico una disposición contraria a la supremacía de la Constitución o contra los derechos humanos. Se suspende en definitiva cualquier acto arbitrario atente contra la supremacía de los derechos humanos o se inaplica una disposición que sería inconstitucional aplicar en el caso concreto. Esa es la sentencia constitucional. Otro elemento importante del derecho procesal constitucional es la jurisdicción constitucional. Y la jurisdicción constitucional es aquella potestad o facultad que tienen los tribunales constitucionales de impartir justicia constitucional con el objetivo de que se restaure el orden constitucional y se establezca la plena garantía de la supremacía de los derechos humanos y de la cohesión política de la República. Eso es la jurisdicción constitucional, mientras que la justicia constitucional, ¿qué es? ¿Qué es la justicia constitucional? La justicia constitucional es la constante y permanente voluntad de atribuirle y reconocerle a cada quien el goce de sus derechos fundamentales, desvaneciendo, neutralizando y frenando cualquier acto normativo o disposición contra la supremacía de la Constitución o de los derechos humanos en calidad de valores jurídicos fundamentales con el objetivo de hacer prevalecer la prevalencia y la supremacía del poder constituyente, la cuestión política de la República y los derechos humanos en calidad de derechos naturales inherentes a la persona humana. Esa es la justicia constitucional. Una vez visto esto, los elementos del derecho procesal constitucional, veamos cuál es la naturaleza jurídica filosófica del derecho procesal constitucional. La naturaleza jurídica filosófica del derecho procesal constitucional es la del naturalismo racional práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que la principal fuente del derecho es la persona humana y sus derechos humanos como derechos naturales. Es decir, que los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana que surgen del ser humano por el solo hecho de ser un ser humano universalmente, a través de esos principios generales del derecho natural como la dignidad, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia, la equidad, sirven de parámetro de legitimación de todo el sistema jurídico y por lo tanto el orden constitucional implica la supremacía de los derechos humanos como valores supremos de todo el ordenamiento jurídico y por lo tanto neutralizar y frenar de que ningún acto de la administración pública, que ninguna normativa jurídica sea contraria a esos derechos humanos, porque de serlo tendría que, a través de la justicia constitucional, expulsar del ordenamiento jurídico cualquier disposición contraria a los derechos humanos, inaplicarlos en el caso concreto o suspender en definitiva cualquier acto arbitrario que atente contra la supremacía de los derechos humanos. Por eso es que vemos que la naturaleza jurídica filosófica del derecho procesal constitucional es el naturalismo racional práctico. Y con esto hemos terminado este tema sumamente importante del derecho procesal constitucional, sus conceptos, sus elementos, sus fuentes y su naturaleza jurídica filosófica. Si les ha gustado este video, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho Doctor Alejandro Gutiérrez, se suscriban, denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas del derecho procesal constitucional, derecho constitucional, etcétera. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.